¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todos ustedes se encuentren bien. Acá estamos volviendo a la rutina de trabajar, de trabajar para ayudar a liberar la cantidad de gente que se pueda de la secta destructiva de los testigos de Jehová. Es un placer. También es un placer volver a saludar y volver a reencontrarme con los viejos y queridos suscriptores que teníamos en el otro canal, que poco a poco vamos avanzando nuevamente. Y la idea, ustedes ya saben cuál es. La idea es ayudar a que la gente despierte. Hay muchas cosas que nosotros pasamos por alto cuando leemos la Biblia, la supuesta palabra de Dios, de la cual creo que contiene algunas verdades, contiene mucha ficción y que también contiene manipulación. Si usted piensa un poco y se dedica a investigar, recientemente los científicos han descubierto que los neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra. Antes pensaban que hacía 24.000 años que había desaparecido el neandertal. Ahora piensan, han descubierto que en realidad los neandertales desaparecieron de esta fase de la historia de la Tierra hace aproximadamente entre 40 y 44.000 años. Y también se sabe que en una etapa temprana de esta fase de la historia humana, el neandertal convivió o coexistió e incluso se cruzó con el Homo sapiens. Esto ¿por qué se lo cuento? ¿Esto por qué se lo digo? ¿Por qué le digo que vivimos en una etapa de nuestro planeta Tierra donde coexistimos y donde aparentemente los seres dominantes somos los mamíferos, pero tenemos que entender de que la evolución de la vida en el planeta no siempre fue que el mamífero era el ser dominante. Hace unos 66 millones de años, pero piense que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Pero hace solamente 66 millones de años desaparecieron los seres dominantes que dominaban el planeta y que aparentemente tenían el dominio del mar, de la tierra, del aire, y eran dinosaurios, aparentemente reptiles. Quiere decir que los reptiles gobernaron el planeta hace 66 millones de años. Pero una cosa muy interesante que tenemos que les animo a investigar, investiguen sobre objetos descubiertos en capas geológicas imposibles, como la campana de Andersen descubierta en el año 1949, creo que era. Encontraron una campana metida dentro de un terrón de carbón, y la campana está datada en aproximadamente 140 millones de años. Pero además de eso, investigué sobre el martillo de Escocia, sobre las bolitas de Sudáfrica, unas bolitas que aparentemente pueden haber sido utilizadas para sembrar el planeta y que no tienen 500 millones de años, tienen 2.100 millones de años. Entonces uno empieza a pensar y uno
tiene que sacar conclusiones. La historia de la vida en el planeta no es de hace 44.000 años, ni 20.000 años, ni 3.000 años. Este planeta tiene vida desde hace millones de años. Investigue, investigue, investigue. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque la narrativa, los que han escrito la historia la escriben los que ganan. Pero aparentemente nosotros como seres humanos somos una cosa muy especial y nosotros hemos sido los ganadores de guerras que han existido en el entorno cercano a la Tierra. Pero es muy importante investigar. ¿Por qué? Porque en una capa geológica metida en un pedazo de carbón, este chico cuando va a alimentar una estufa de carbón de piedra, de carbón mineral, se parte y hay una campana y está datada aproximadamente 340 millones de años. ¿Había humanos hace 340 millones de años? ¿Había humanos hace 500 millones de años? Bueno, habrá que investigar sobre todo eso porque no es posible que en una capa geológica equivalente al cámbrico, al precámbrico, aparezcan cosas que tienen que ver fabricadas por seres inteligentes. Yo no le digo que hayan sido humanos, igual. Aquí gobernaron, aquí pulularon y fueron los capos del planeta, los reptiles y los dinosaurios. La vida, el planeta está lleno de vida de distinto tipo. El planeta está lleno de variedad, plantas que parecen animales, animales que parecen plantas, el desarrollo y la vida ha tomado distintos perfiles. ¿Quién le dice a usted que el famoso meteorito que cayó a la altura del Golfo de México, que supuestamente fue el que liquidó a los dinosaurios, en realidad haya sido otra cosa? Imagínese usted encontrarse, como se sabe, de un dinosaurio de 40 metros de largo y 16 metros de altura. ¿Usted se imagina eso? ¿Se imagina que pueda existir un ser viviente que coma, que respire, que ande y que tenga 40 metros de largo y que tenga 16 metros de altura? Pues parece ser que existió. Entonces, es impensable para nuestra cabeza llegar a concluir que de golpe y porrazo los reptiles en este planeta se terminaron así, los grandes reptiles o los grandes dinosaurios, y que se achicaron y que empezamos a gobernar nosotros, que somos mamíferos, y empezamos a pulular y ser los dueños de este planeta, supuestamente los dueños de este planeta. Esto se lo digo para que pueda investigar, pero yo quiero ir un poco más allá, y quiero ir un poco más allá porque quiero que usted entienda algunas cosas que tienen que ver con la Biblia. En la Reina Valera, en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 8 al 17, se habla de que Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios plantó. Aparentemente hay una gran diferencia entre crear y plantar. Cuando usted planta, ¿qué hace? Pone semillas. Pero sin embargo en el Génesis 1:1 dice: en el principio creó. No habla que fabricó, dice creó, o sea, creó los cielos y la tierra. Pero en el Génesis 2, capítulo 8, dice que Dios plantó
el huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. No es al hombre que había creado. Son cosas, hay que leer con atención. Para plantar tiene que haber habido antes semillas y antes tienen que haber sido creadas. Y entonces ahora usted piense en alguna cosa, por ejemplo, se dice que el hombre primitivo era cazador y recolector. Ahora usted se imagina a un neandertal o a un ser humano de hace 24.000 años o 40.000 años que andaba cazando, recolectando frutas grandes, yo qué sé, no sé, bananas, manzanas, yo qué sé, cosas que sabía él que se podían comer. ¿Se imagina usted pasando por un prado y viendo el ser humano, viendo la forma primitiva de trigo o de cebada y ocurriéndosele al ser humano decir, voy a sacudir estas espigas y de los frutos que dan estas espigas los voy a moler y después voy a hacer tortita? ¿A usted no le parece que eso es algo que no se le puede haber ocurrido directamente a un ser primitivo, a no ser que le hubieran enseñado, a no ser que le hubieran explicado qué había que hacer, que había que plantar, que había que sacudir, que había que moler en un mortero y hacer tortitas y cocerlas y hacer el pan? Esto, esto está muy en armonía con algunas cosas de los mayas, por ejemplo, donde aparece un sacerdote maya ofreciéndole una mazorca de maíz a un ser extraño que se parece a un gris, de los que le llaman grises ahora, ofreciéndole como un tributo. Entonces, piense, Génesis 2.8, Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y entonces después dice, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. Escuche, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, usted, igual le voy a poner el material para que vayamos sabiendo de qué estamos hablando. Vamos a achicarlo a esto. Ahí va. Acá estamos, Génesis 2.8 al 17. Entonces, habla de unos ríos, etcétera, etcétera, fenómeno, ¿no? El segundo, o el primero se llamaba Pisón, el segundo Gihón, después el río Hiddekel. Bueno, estas cosas que ustedes saben. Entonces tomó y lo puso al hombre en el jardín. Y le dijo que del árbol del bien y del mal no comería. Vamos a buscar, vamos a seguir. Vamos a ver que después pasa lo de la serpiente, que era astuta, que era habilidosa, etcétera, etcétera. Ahora usted piense lo siguiente, usted como papá, como mamá, ¿usted le negaría a sus hijos, a su hijo, el conocimiento? ¿Usted le diría que no agarren ese libro porque ese libro tiene la ciencia, el conocimiento del bien y del mal? ¿Que usted no le parece extraño eso? ¿Usted no le parece extraño de que el Dios, el amoroso Dios, le prohíba esto, usted tiene que tenerlo en cuenta, que esto es lo que ha estado haciendo la religión? Los testigos de Jehová han estado prohibiendo el conocimiento fuera de lo que ellos dicen, pero también en la supuesta religión cristiana o católica, durante la época del oscurantismo, quemaba a los que leían la Biblia o a los que trataban de entender la Biblia
porque le negaban el conocimiento. ¿A usted no le parece extraño esto de que las supuestas religiones que representan a un Dios libre, que, que Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad los libertará, les prohibiera el conocimiento? Pero además, ahora vamos a ver, yo no le quiero hacer toda la historia del árbol, de todo árbol podemos comer, pero en cuanto al que está en el medio del jardín, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, papá, papá te prohíbe una cosa, pero además papá te dice que si lo haces, no es que te va a castigar con una penitencia y te va a hacer rezar 25, 30, 100 Padre Nuestro, sino que papá te dice que te va a matar, que vas a morir. Es papá. Ahora, ¿qué tipo de papá es? ¿Eh? Entonces, la serpiente le dijo, no moriréis. Yo no estoy siendo abogado ni de la serpiente, ni abogado del diablo, ni abogado solamente de este Dios. Solamente quiero que usted piense. Ahora la mujer vio que el árbol, el fruto, y la mujer, siempre la mujer. En la Biblia, la mujer desnotada, la mujer esclavizada, la mujer siempre menos y abajo. Pero esto no ha sido así, porque si usted empieza a leer la Biblia se va a dar cuenta de que en realidad hay dos creaciones, pero la segunda creación no es la del Dios verdadero, es la de alguien falso. Entonces, piense, el jardín. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Porque esto era un huerto, un jardín, donde los hombres, el hombre y la mujer, eran los jardineros, pero no eran dueños. No es que Dios le dio el jardín. Ellos estaban ahí para hacer un trabajo o simplemente para deleitar a esta persona que tenía un jardín que plantó él, y se paseaba en el huerto. Piense, como un rey, como una persona, se paseaba por el huerto. Dios, el verdadero, el creador de todas las cosas, no necesita pasearse, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Él no necesita pasearse por el huerto. Al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, la mujer, vale, en el 13, en el 14, y ahora dice que Jehová dijo a la serpiente, por esto que hiciste, maldita, serás sobre todas las bestias, y ¿cómo? Era una bestia que hablaba, fenómeno. Bueno, y pondré enemistad entre ti y la mujer, todas estas cosas que ustedes ya saben de 3:15, 3:16, que los testigos dicen que es la primera profecía que habla sobre la descendencia prometida, todo fenómeno. Pero no es a lo que yo quiero ir. Y bueno, entonces, porque obedeció la voz de la mujer, comió del árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan. Ya Adán, que hacía poco lo habían formado, ya sabía que tenía que plantar y que iba a fabricar pan. ¿Me entiende? Lo que le dije al principio. Pero ahora vamos a una cosa muy importante. Y dice,
Y lo sacó Jehová del huerto para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. O sea, papá negándole la vida a sus hijos. De este relato, ¿a usted le parece que puede ser el Dios verdadero? El verdadero Padre y Creador del universo y de todas las realidades. Pero además, vamos a mirar una cosa. El jardín que papá había hecho tenía solamente un acceso de entrada y de salida. No era un lugar con total libertad que estaba abierto por todos lados para que el hombre expandiera el jardín. No, no es así. El jardín tenía un lugar de entrada. Por eso papá puso supuestamente unos querubines, y aquí hay un error conceptual, histórico, de los querubines. Los testigos le dibujan los querubines como unos hombres con alas, ¿vale? Pero papá tan bondadoso puso esos, en realidad son como unas estatuas, o son como unos animales híbridos, que en realidad señalaban las puertas. Usted investigue, porque yo no le voy a dar una lección de arqueología ni de historia porque no es mi área. Pero puso esos querubines que no tenían manos, porque en realidad eran como animales, tenían cuerpo de león, patas de toro, alas de águila, cabeza de hombre, esas son unas imágenes, pero puso una espada que daba vuelta, llameante, para tapar la entrada. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano no nació libre en esta creación que relata la Biblia, y que este Dios no es tan bueno como nosotros pensamos. Fenómeno. Pasamos de esto, porque ¿qué pasa? Los testigos de Jehová hablan de un Dios amoroso, bondadoso, que escogió un pueblo, que eligió de una nación. Dicen ellos que de la peor nación que existía o creación que existía en el mundo, en la época de Abraham, ya cuando Abraham estaba en Sumeria, y ahora piense en Abraham saliendo de Sumeria, de los caldeos, de Ur, toda la imagenología que se trae, porque el padre de Abraham se trae unos ídolos. Y ellos adoraban dioses. Usted recuerde la historia de Tarek, el padre de Abraham, que se llevó unos ídolos que no eran los apropiados, no sé qué, no sé cuánto, todo fenómeno. Usted piense en eso. Ahora piense que dicen que Jehová no exigía sacrificios humanos. No exigía a Jehová sacrificios humanos. Jehová solamente se comía los toros, las vacas, los corderos, pero humanos no exigía. Y si Jehová no exigía sacrificios humanos, ¿por qué en Génesis 22, capítulo 1, Jehová prueba a Abraham con su hijo? Dice en Génesis 22, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Pero Pablo no dice que Dios con cosas malas no prueba a nadie, ni él mismo es probado. Pero sin embargo acá la Biblia dice que Dios probó a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enarboló
no, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, piense un poco. Solamente lo único que tenemos que hacer es leer con atención esta historia y darnos cuenta, primero, de qué malo este ser. Tengo un solo hijo y pedirme que lo lleve y que lo ofrezca en holocausto. Es matarlo y quemarlo. ¿Vale? Pero además de eso, además de eso, que yo no le digo, pero escúchame una cosa, Dios, o Padre, o lo que sea, o como se dijera a este Jehová. Vos, ¿cómo me vas a pedir esto si vos no sos así? Si vos sos el Dios de la vida y del amor, ¿cómo me vas a pedir que sacrifique a mi hijo? Esto no es propio de ti. ¿Cómo me vas a pedir esto? No, 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 el tipo no le discutió nada. ¿Por qué? Porque sabía que los sacrificios humanos a Jehová le iban fenómeno. Porque sabía perfectamente. Los testigos le van a decir a usted, no, porque él sabía que le iba a pedir la vida, pero que él lo iba a poder volver a la vida, lo iba a resucitar, etc. Todo cuento, todo cuento. Y entonces Abraham se levantó de mañana, agarró el asno, se fue, cortó la leña, además se llevaba 2 siervos, además Abraham mentiroso, en el 4 dice, en el 22:6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre el altar, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y a ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le estaba mintiendo a su hijo. Lo iba a pasar a degüello y lo iba a quemar y le estaba mintiendo a su hijo. Sí, Jehová iré, Jehová se proveerá el cordero. Sí, sí, claro. Todo fenómeno. Y el 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, ahora es el ángel de Jehová. Vamos cambiando, el ángel de Jehová. En el 11, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Los testigos de Jehová, en su traducción ponen, ahora sé que eres temeroso de Dios, ahora sé. Era necesario de que este Dios pidiera la muerte del hijo al que aparentemente lo quería mucho, pero no sé cuánto lo quería. Y era necesario que para saber que Abraham era temeroso y que iba a cumplir, era necesario probarlo. No es que Dios lee los corazones, y lee la mente, lee los corazones, y sabe, y discierne las intenciones y las cosas. Esto, mis queridos amigos, es todo un cuento, pero esto le muestra de que Jehová, en realidad, Jehová es un demonio o un arconte, o no sé cómo llamarle, o un ser, o un reptil de los que gobernaban la tierra en su momento, que está pidiendo el sacrificio para ver hasta dónde funciona la coacción, el miedo, etcétera, etcétera. Pero, recuerde, vamos a leer la Torre de Babel. En Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
buscamos ahora la integración, buscamos el nuevo orden mundial, buscamos un idioma único, y buscamos el dominio del cielo, buscamos visitar otro planeta, buscamos colonizar Marte, buscamos entendernos entre todos. Sin embargo, este Dios, cuando vio que estaba el ser humano eh, usando una tecnología novedosa, construyendo una torre, que se juntaron todos juntos para construir una torre, un proyecto en común para llegar al cielo, y etcétera, etcétera. En el 11, la torre de Babel. Pero en el 9, en el versículo 5 del capítulo 11 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad. Usted no se da cuenta cuando lee. El Dios omnisciente, omnisapiente, omnipresente, todopoderoso, descendió. ¿De dónde descendió? ¿De dónde descendió? Para ver la ciudad y la torre que edificaban. ¿De dónde descendió? Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban y los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Este ser sabe que los seres humanos son emprendedores, que los seres humanos llevan proyectos adelante, que los seres humanos son una creación anterior de un Dios verdadero, y que los seres humanos, cuando tienen inteligencia y cuando se proponen, logran cosas. Entonces dijo, como eran de un solo idioma, etcétera, etcétera, y tienen tecnología, ahora piense usted que ahora ya los científicos pueden interferir los sueños humanos, y además interactuar con los sueños humanos. Yo no le voy a decir dónde está eso ahora, busque, porque ya lo están haciendo. Ahora este ser puede confundir el idioma. El pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora que descendamos es Jehová con caballeros armados, con ángeles, con seres, y descendamos ¿en qué? ¿A caballo? ¿En un águila? ¿O qué? Descendamos. Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿No le parece a usted esto tan raro, de un papá tan amoroso que nos quiere, que nos ama, que desea todo lo mejor para nosotros, que desea el entendimiento de la raza humana, que tengamos proyectos? No importa si es papá. Papá quiere que aprendamos, que evolucionemos, que vayamos hacia adelante, pero no, papá viene con otros y descienden y confunden el idioma, para que nadie se entienda. Es como censurar internet, censurar a los que piensan y a los que te recriminan, censurar a los que van un poco más allá. Ahora sé. ¿Cómo que ahora sé? Ahora sé que eres temeroso de Dios. ¿No sabías antes? Y me pedís que sacrifique a mi hijo, y no sos un Dios que exige sacrificios humanos. Bueno, esta historia le tiene que a usted hacer entender que el Dios que los hebreos han estado adorando es un Dios que les eligió a ellos por encima del resto. Tuvo que hacer un pacto con ellos para ser su Dios, y les dijo que no tuvieran otros dioses. ¿Por qué? Porque había otros. Fenómeno. Bueno, si a usted no le queda claro que este Dios exige sacrificios humanos, pero que además es un Dios que mantiene prisioneros, únicamente le queda a usted ir a Jueces, capítulo 11, y leer la historia de la hija de Jefté.
capítulo 11, en el 29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasé, y de allí pasó a Mizpá de Galad, y de Mizpá de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ahora, yo le mostré recién que en holocausto era hacer una pira de leña, meter al muchacho Isaac, y tenía Abraham la antorcha y tenía el cuchillo para degollar a su hijo, porque lo iba a ofrecer en holocausto. Y Jefté le prometió, claro, Jefté no pensó, Jefté era hijo de una ramera, bueno, usted sabe la historia de Jefté, que habían sido expulsados, resulta que después Jehová lo usa para salvar a Israel, etcétera, etcétera. Pero usted ya sabe que cuando volvió victorioso Jefté a Mizpá, a su casa, y he aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Ah, amigo, claro, en holocausto iba a ofrecer a cualquiera que saliera de su casa, pero nunca pensó que iba a salir su hija. Ahora los testigos de Jehová y otros que quieren mostrar que este Dios no es un Dios, y Jefté, usted lea todo el capítulo 11 de Jueces, y usted se va a dar cuenta que cumple lo que le había prometido a este Dios. Y entonces uno se pregunta, no, dicen los testigos de Jehová que no, que en realidad es que la dedicaron al tiempo, que le permitieron llorar su virginidad y que en realidad no tuvo relaciones con hombres y que fue dedicada al tiempo. Todo mentira, porque venían todos los años las hijas de Israel y decían endechas por la hija de Jefté, y las endechas son por los muertos. Este tío cumplió y Jehová le dio la victoria. ¿Por qué? Le dio la victoria porque, claro, iba a recibir y entonces, sangre, y es tan amoroso que él prometió mandar a su hijo, que lo iban a matar, pero que él lo iba a resucitar, etcétera. El papá es papá este. En realidad, lo que tienen que hacer es mirar con atención estas historias, que este Dios es un Dios que mantiene prisioneros y esclavos, es un Dios esclavista, es un Dios que dice que no tendrían ninguna imagen tallada de no sé qué, de no sé cuánto, pero cuando da las instrucciones del tabernáculo, les da todas las instrucciones y le pone unos querubines arriba del arca, pues, en realidad este Dios es un Dios ritualista, comedor de carne, de todo tipo, con todos los simbolismos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Todos nosotros estamos viviendo siempre plagados de simbolismos, protocolos, ritos estúpidos, pero solamente que gratifican a los demonios o gratifican a seres malvados que nos tienen esclavizados. El Dios de Jesús es un Dios de libertad, es un Dios de amor, es un Dios de conocimiento. Conocerán la verdad y la verdad los libertará. Este no es el Dios, no es el Dios. Y aunque no entiendo muy bien por qué se relatan historias de cosas que dijo de Jesús del Antiguo Testamento, no entiendo muy bien, no entiendo cuál es la conexión. La realidad es que el Dios de Jesús es completamente diferente. No es un Dios asesino, es un Dios de vida, de amor, de bondad, de misericordia. Este otro no, es que hacía cumplir, porque este no es Dios, este es una representación. Y nosotros estamos acostumbrados a todo tipo de simbolismo, ritualismo,
Se dice que el ser humano es un ser simbólico porque se maneja con simbolismo, con cosas abstractas, pero el verdadero creador no necesita estos simbolismos y estas estupideces, porque el verdadero creador lee el corazón. El verdadero creador discierne las intenciones, discierne el alma de las personas. No necesita ritualismo, no necesitas todos estos ritualismos y todas estas cosas y todos estos inventos de ceremonias y cosas extrañas son de gente que ha estado gobernando a la humanidad y que ha estado exigiendo sacrificios humanos. Y el Dios de los judíos o de los israelitas y el Dios que al que dicen venerar los católicos es un Dios también ritualista. Se dirige por ritualismo, numerología y cosas extrañas, magia, estupideces. Estupideces que tienen su sentido, porque ellos logran objetivos. Nada más. Quería decirle esto para que puedan investigar un poco más y puedan entender por sí mismos cosas que les están negadas por estar cercados por ideologías, doctrinas cambiantes para ser explotados. Un abrazo, nos vemos en el próximo.